El shuffle es el baile más infravalorado del mundo de la danza. Seguramente conoces el shuffle por estas personas, Linfao, Marco Torreo o lo viral que fue en su momento en redes sociales. Vimos cantidades de personas bailando el shuffle en festivales, raves, incluso creo que si no lo bailabas, había alguien en tu entorno o que conocías que bailaba el shuffle. Pero te preguntaste alguna vez de dónde viene el shuffle y si lo que estabas bailando era shuffle. El shuffle nació en la época de los 80 y 90, o es el de historia que algunos conocemos, pero realmente en esa época nacieron muchas danzas y todas surgieron al mismo tiempo en la escena universal de la música electrónica como un Big Bang. El shuffle está ligado a la música electrónica, pero en esa época no lo conocían como shuffle, sino una forma de expresión libre, y poco a poco la electrónica y lo que se conoce como shuffle hoy en día se volvió pionero y una danza ligada y promotora de la electrónica. No como lo que se ve hoy en día en los raves, sin tirar hate. Así, para que entiendas, el shuffle es como el rey de todas las danzas en la electrónica, el superviviente de todos los estilos de danzas. Esto no lo digo por desmeritar a nuestros hermanos jumpers, electro, free steps o hacken, pero todo inició desde el shuffle, desde el arrastre de los pies. Es claro que el shuffle y las demás danzas se fueron creando y distanciando por las ramas de la música electrónica o simplemente trends, modas y hoy en día los influencers. Y que el jumpshake no tiene nada que ver con el shuffle ni mucho menos el electro, pero estamos ahí conectados en la música electrónica y en las ramas de los subgéneros en ella. Claramente a este punto, si ves el video es porque estás interesado de saber la historia del shuffle o eres un bailarín profesional. Y para la persona que no es un bailarín profesional que está viendo este video, te salvaste de padecer trastorno de la personalidad, porque entender el shuffle a muchos nos ha tomado 2 décadas y a mí 10 años que llevo bailando esto, pero si eres nuevo, quiero transmitirte qué es el shuffle y la esencia de volar estando en el suelo y una forma de expresar tus emociones antes de darte el lore más hardcore de nuestra comunidad. Y no fumo weed. Como les dije anteriormente, el shuffle es una danza muy infravalorada. Nos ven hoy en día en un festival, rave e incluso en un videojuego como el Fortnite. Y es como el baile de broma que todos conocen. Ven un baile divertido y no está mal, pero lo ven extraño si lo ven bailar en las calles. Y si te dijera que esto es shuffle, y que esto no es shuffle. I don't know if you remember,
back then that many shufflers were saying, no, you're not cutting, like cutting shapes is not shuffle, blah blah. Many people from OGs, whatever, from other countries were saying, no, that's not shuffle. So nowadays it doesn't make any sense. But what do you think about that time where they were putting like cutting shapes like, nah, I think I got a lot to say about. Hablar de ellos sin que me pongan de un lado extremo es complicado, porque sí, en el shuffle hay dos bandos. El bando que está muy enfocado en el shuffle Melbourne, que tienen cierto resentimiento hacia los shapers, y es aceptable el por qué. Y luego está el lado del shuffle showcase, que dicen que la old school no les dio las herramientas para aprender, y también es entendible. Y luego están la gente como yo, que no estamos en ningún lado, totalmente, pero luego somos acusados moralmente por ser unos tibios. Es la primera división dentro del shuffle, desde tiempos inmemorables. Y luego está la división de los shufflers y los shapers, que se odian con todo el ser. Por último está la división de las comunidades, que es prácticamente lo mismo. Si estás con este grupo eres malo, si estás con el otro, bla bla bla. Pero Shuffle Showcase no es el culpable de todo. Realmente el problema de explicar la diferencia del nacimiento del cutting shapes está más enfocado hacia el habla inglesa, con los influencers, con millones de vistas, porque sí. Un shuffler puede decirte que esto no es shuffle, pero lo siguen 20 personas como mínimo. Y un influencer tiene miles de seguidores, los cuales le darán la razón indiscutiblemente. De aquí las sanciones que también se hicieron en el año 2025 por parte de China, la cual dice que si un influencer va a hablar de algo, debe de tener un título profesional de ello. Porque es muy fácil dar una mala información y cambiar todo por completo, con un reset. Pero el Shuffle Showcase sí es culpable de vender el shuffle y el cutting shapes como danzas iguales, aún sabiendo que eran diferentes. No solo afectando el problema que ya había exteriormente en la danza, sino que también empezó a afectar interiormente en las pocas comunidades que ya estaban cansadas de pelear unos a otros durante décadas. Pero a medida que pasó el tiempo, la bola de nieve se hizo inmensa y esos shufflers señalados de tóxicos o mentirosos terminaron teniendo la razón. Así empezaron y terminaron las controversias de Shuffle Showcase. El primer tema controversial ocurrió hace años, casi al comienzo de la creación de este grupo, y fue su integrante Anderson Giovanni, el cual para la época de 2018 ya encontraba con claras diferencias que el cutting y el shuffle no eran iguales. El segundo tema controversial fueron los torneos, donde más allá de hacerse un torneo bajo el nombre del shuffle, había cierto favoritismo hacia el shaper musicalmente y de jurados, obligando a un bailarín shuffler experimentado a salir del shuffle. El tercer tema controversial son sus clases y la forma de enseñar. Este es más fácil de explicar. Se enseñó a muchos bailarines pasos que son propiamente del cutting shapes como shuffle, dándole más peso a la desinformación o era de la comunidad. El cuarto tema controversial ocurrió en 2024 y la razón por la que decidí hacer este vídeo fue porque por fin, después de discutir tanto, algunos influencers del cutting shapes conocidos como Kento y Marvik anunciaron en redes que el shuffle y el cutting no eran iguales. El quinto caso contradictorio fue Vernon Flow, que aportó una información recientemente sobre UK, información que afirmaba que el cutting shapes y el shuffle eran diferentes desde antes de este siglo XX. Antes que Shuffle Showcase empezara su tour por el mundo o a subir vídeos, ya había una polémica fuerte con esto, que desangró demasiado a la comunidad. Muchos shufflers, como yo, tratamos de encontrarle lógica a la gente que era shaper y que decían que eran shufflers. Esa época la recuerdo como la anti-cutting shapes,
pero recuerdo mucho a New Empire Shufflers. Para esa época especialmente recuerdo al bailarín Nez Chicken. Este bailarín enfocaba el cutting shapes con el Mermor Shuffle en un punto que se veía bien dentro del Shuffle Mermor. Recuerdo la palabra shuffling desde ahí. Esto solo me produjo un desgaste. Sabíamos que el cutting shapes y el shuffle eran diferentes, y cuando vimos a Shuffle Showcase juntar eso como una danza igual, muchos bailarines dejaron la danza, no solo por la información de ellos, sino porque ya veníamos de un desgaste eterno de entender nuestra danza desde el linfado. Siempre se supo que el shuffle y el cutting eran diferentes, por lógica y por teorías como una que menciono yo desde 2017, que es que el cutting shapes está más asociado con la escena disco que con la escena raver, pero eso le corresponde a ustedes los shapers de estructurar su danza. Pero ahora mismo les explicaré los subestilos dentro del shuffle. Mermor Shuffle. Este es el nombre oficial del shuffle. Fueron ellos los primeros en fundar tal danza y comunidad, como en la estética de los famosos pat pans, técnicas de pasos y estar asociados y promoverse con la escena hardstyle principalmente, aunque se sabe que ya bailaban con otros géneros musicales dentro de la escena rap, pero la escena del hardstyle fue la que los empujó a ellos y llevar un tren masivo por los medios hasta más tardar de la creación de YouTube. El grupo más importante fue PHD, Pure Hard Dance House Style. Es sencillo. Al momento de subirse a redes, para ese entonces, al cargar el formato, se ampliaba el video dando una apariencia al bailarín de que se desplazaba más de lo normal, y House fue la referencia que tomaron las personas de otros países para saber que la danza venía de Australia. Pero en Asia lo llevaron a otro nivel. De verdad es uno de mis estilos favoritos, pero el más difícil de bailar en una rave por obvias razones. Pero es precioso de ver cómo una persona se desplaza de esta manera y los pants le dan ese efecto visual como si flotaran en el suelo. El país en darle más fuerza fue China, pero hay crews como Soul Juvenil y China Bass de Kai, a la cual pertenecí, que dieron mucha fuerza a esta danza, tanto que en la actualidad hoy se está volviendo de moda otra vez. Es el más querido en el shuffle y en la comunidad. Guys, kita tak ramai, tapi Más o Malasia. Los mejores aprendices posiblemente, principalmente, el cual estas personas fueron bailarines que se juntaron con Mermor Shufflers, llevando la danza a su país y creando sus propios combos y técnicas. Este al principio fue muy objetivo con la escena Mermor, pero estos Shufflers tenían técnicas con el RM y variedades más llamativas, y luego otros países los empezaron a ver a ellos, como Brasil, Rusia y Estados Unidos. Estos países fueron los que más les llamó la atención este estilo, y a este punto también entró la moda con el techno y hubo playlists famosas que están en YouTube, y esto hizo que más países tomaran esto como un subestilo y apropiarse más adelante de ello. Brazilian Mass. Los brasileños ejecutaron técnicas y variedades y crearon comunidades y videos que se expandieron por todo el mundo, aportando demasiado al Mermor Shuffle, especialmente a los Cali Shufflers, porque los Cali Shufflers se inspiraron de Brazilian Mass, el Running Man de Brazilian Mass. Russian Style. Debo aclarar que el nacimiento de estos subestilos han ocurrido en menos de una década desde la salida de YouTube, así que esto se está expandiendo demasiado rápido, y Rusia tomó la esencia del más, pero llevándolo a un nivel muy propio, y por no decir que fue una sola persona como Tim, uno de los mejores shufflers a nivel competitivo de la historia dentro del shuffle, que forzó y enseñó, creó comunidades en toda Rusia por sus videos, y fue China llevando la esencia del más y su estilo de Rusia, mi opinión. Por eso en Asia hay bailarines muy completos llevando el shuffle
al nivel del patrocinio de marcas. Para mí Rusia y China son los actores y los responsables de hacer que nuestra danza se haya profesionalizado al mundo de las batallas, de los torneos. Rocking Style, los pioneros y los responsables de que el Running Man llegara al shuffle. Los rockers fueron bailarines propiamente del Melbourne Shuffle. Estos bailarines principalmente se enfocaron en dar ejecuciones con el Running Man. Detallar fue prácticamente el primer subestilo que nació del Melbourne Shuffle. Lo siento, señor Whittaker, no puedo escucharlo. ¿Qué fue lo que dijo? Dije que Dios me ayude. Cali Style. Estos bailarines están en Estados Unidos. Se apropiaron del Brazilian y el Mas, llevando el paso del Running Man a otro nivel. De verdad es mi segundo subestilo favorito aparte del house. Se apropiaron muy bien con el hard techno y por eso llegaron hasta crear sus famosas playlists que ya les había mencionado anteriormente. La crew más importante de este estilo fue Star 67. Estos son los subestilos actualmente reconocidos oficialmente por el Timeline. Y me dirán, Lutzan, ¿cómo aprendo el shuffle? Son demasiados subestilos. Pues no son los únicos. Lo que les diré a continuación es un análisis que he hecho yo y es solo una opinión. No estoy afirmando nada, pero sí los invito a pensar abiertamente. Holland Shuffle y Nielsen Style, o a lo que muchos dicen New Jersey Style. Muchos bailarines dentro de la escena han comentado sobre esto, especialmente desde el exterior de países que están por fuera de Polonia y de Estados Unidos. Y los dejo aquí mencionando que todos los subestilos han sido creados a partir del Melbourne Shuffle, pero los bailarines de estas comunidades mencionadas aquí llevaron el Melbourne Shuffle a lo que yo diría la generación perdida de shufflers, los últimos bailarines completos en el shuffle, así como en Asia llevaron el shuffle a otro nivel, combinando el Mas, House y Russian. Estas crews son High Flow y New Empire Shufflers. Ellos dominaron a la perfección todo y mirás que es todo. Las ejecuciones del Running Man, planta, talón, punta, D-step, técnicas en general, musicalidad, creatividad, se adhirieron de manera perfecta cada subgénero de la música electrónica y llevaron el grupo a otro nivel. Ellos son para mí los líderes del grupo y fueron los que más acobijo les dio a los shapers en la época de anti-cutting shapes que tanto les menciono, cuando todos los shufflers tocaban muy duro aquel bailarín y no mantenía las bases. Aquí para ese entonces estaba muy reciente la polémica del linfado y podría hacer un video completo de ellos, pero se me harían 2 horas y es más trabajo del que ya lleva este video. High Flow es la crew más importante del Melbourne Shuffle, puesto que más de uno ni sabía que existían estos subestilos y pensaban que ya de por sí el shuffle era simplemente hacer un running man. He mirado YouTube, lo he repasado durante años, meses y durante todo este tiempo que he estado tratando de hacer este video no he visto un solo video que explique tan a fondo los subestilos. Si están aún más en la decadencia de la locura, les debo explicar lo que muchos shufflers y shapers se enojan o bromean de ello. Algunos lo llaman hybrid y otros le dicen Spine Style. España, como ya lo he mencionado durante todo este video, estuvo Shuffle Showcase y por nombrar un ejemplo lo que hizo Tim en Rusia creando el ruso estilo, aquí pasó algo parecido. Shuffles y Marvik hicieron que muchas personas bailaran como ellos, dando una forma estética bastante extraña para un shuffler, acercándose más a lo que es el cutting, expandiéndose hasta América, Canadá, México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, incluso Rusia actualmente. Simplemente ahora todos tienen esta esencia. He escuchado que dicen cosas como el free step, electro, y a opinión mía este es el punto en el que ellos lograron mostrar al mundo que el shuffle y el cutting son diferentes, porque todos los subestilos que se creen deben tener una conexión, una esencia más allegada al Melbourne Shuffle. El meme correcto es todo es Melbourne Shuffle.
Soft Style, Electro Shuffle, House Shuffle. ¿Pensabas que la desinformación estaba solo con el cutting y el shuffle? Pues no. El Old School acusa al New School de desinformación y viceversa. Los estilos más y house nunca debieron crearse, porque el house fue un error, como ya lo dije anteriormente, y los asiáticos lo tomaron para crear un desplazamiento, y el Malaysian más fue solo tomado el Running Man de ellos y llevado al Russian y el Kali, dándole performance a los RMs. Y el Running Man fue traído del hip hop y principalmente fueron los New School, pero no los que tú conoces. Más antes de eso, los Melbourne Shufflers le llamaron a la llegada del Running Man los Rockers, e inició como una broma, diciendo que movían su cuerpo y sus cabezas como si estuvieran rockeando con el Running Man. Todo esto son informaciones que encuentras por el timeline y que se habla por personas shufflers dentro de la escena. Shuffle Showcase simplemente estaba tratando de entender cómo unir comunidades y danzas. En sí, muchos como New Empire y otras comunidades. Y para la cereza del pastel, los Melbourne Shufflers no te consideran como shuffler. Sí, a ti Shaper. Ellos no te consideran shuffler, ni tú tampoco. Aceptar subestilos para respetar comunidades, negar subestilos para respetar ciudades. Una contradicción constante. Les mencioné Shuffling Poland. Los Melbourne Shufflers hablan como el lado correcto que debió seguir el shuffle. Juegos de brazos, sin llamar eso como electro shuffle, bailar con el hardstyle, con el deep house sin colocar un subestilo de por medio. Por eso siempre mencionaba shuffling. Se pueden expresar sin crear un subestilo de la nada, y para eso debo recalcar que para crear un subestilo es un conjunto de factores como movimientos nuevos dentro de las bases, comunidades, como vestimentas, y esto llevarlo a lo teórico, hablarlo primero, pero no por alguien exterior, sino por ese grupo que está creando eso. Por último, la música, pero esta debe tener todo en conjunto y el tiempo finalmente, porque solo en el tiempo y el hacerse visible hace que se reconozca internacionalmente como subestilo, porque nadie va a conocer un subestilo tecnosampones dentro de un estilo ya creado con bases e historia, porque sí, hacerlo simplemente es una falta de respeto hacia otras culturas. Probablemente si el shuffler desde sus inicios, al hacer pasos con el stomping, saltos, ya ese aire como si estuviera haciendo cutting shapes, o el juego de cabeza y brazos como si fuera electro, porque hacían estos pasos para complementar y dar musicalidad al shuffle, pero solo era una forma de variedad. Todo esto ha pasado durante 2 décadas y solo puedo decir ahora que veo esto como 3 generaciones: la old school, la new school y la lost school. Porque desde la salida de YouTube hemos estado jugando al teléfono roto, y cada vez, créanme, cada vez la gente está más perdida. En este punto hay muchas controversias que todavía no se han dado solución, por el sencillo hecho de que muchas personas no se sientan a hablar, y esto es totalmente respetable. Muchas personas han dejado como de bailar propiamente el shuffle por esa cuestión de que el shuffle es supremamente estresante una vez tú estás dentro, y esto me hace retumbar mucho en la cabeza una palabra que una vez un viejo compañero me dijo a mí: Luxan, a nadie realmente le importa. Esta palabra me marcó profundamente, porque al mismo tiempo de liberarme me hizo entender que es verdad. Mucha gente llegó a la danza por el tema del infado, así como le pasó al electro, que llegaron personas conociendo el electro como tectónica, pero gracias a esas personas que se sentaron, que se estresaron, hoy en la actualidad se separó el cutting shapes del shuffle. Esto es todo el tema de la controversia. Lastimosamente les tengo más preguntas que respuestas. Y mi pregunta para ustedes mismos: ¿es realmente un subestilo en base a un conjunto de lo que ya recalqué? Tu te tais, disparais à jamais et à jamais.
por ofender a nadie, ninguna comunidad, ninguna crew. Esto simplemente lo hice para expresar, para muchos es el enredo del shuffle, y obviamente quería expresar mi experiencia vivida durante más de 10 años, que fue aprender todos los subestilos del shuffle, hablar con personas igual de exponentes o más en la escena, pero aún puede que me equivoque en algo y soy consciente de eso. Así que no te tomes todo esto como la absolutamente verdad. Esto solo te sirve a ti para que no te pierdas en el camino de la historia del shuffle. Hay luz en la comunidad solo si el Cutting Shapes sale del shuffle oficialmente, porque creo honestamente que si nunca hubiésemos tenido esta danza tan distinta dentro de los subestilos, jamás nos hubiésemos distanciado tanto del propio Melbourne Shuffle. Y muchos los que llaman al plur llaman esto como drama, pero esto es revictimizar toda una escena con años y cultura. Y no es que no los queramos acá, podemos ser compañeros sin que se apropien de nuestra danza, y aunque sea un nicho en la actualidad, no merecemos que reescriban la historia, que la cambien totalmente, que la borren y hagan lo que quieran con ella. Es que de verdad quiero meter las manos al fuego. Si nunca hubiese estado el Cutting Shapes, muchos de los subestilos actuales, a los cuales los encierro en lo que es para mí la generación perdida, ya estarían formados oficialmente como subestilos. Por favor, miren Polonia, Nice, Corea y algunos subestilos que estarán escondidos allí afuera, todo por poner todo como shuffle. Hasta yo cometí el error de escuchar ignorantemente en su momento algo que jamás fue verdad, porque muchas cosas de las que ustedes vendieron era freestyle. La combinación que hicieron con jumpstyle, C-walk, crump, electro, freestyle, cutting, hip hop, K-pop, simplemente dejamos de ser shufflers a freestylers totalmente. Y está bien ser freestylers porque podemos compartir con más escenas, pero debimos ser claros desde el inicio. Y me parece tan triste que solo Marvick y Kento se disculparan, los cuales les doy aplausos por eso. Pero hay de ti, Shuffle, Sanseco, Marco Torre y todos los influencers. No los quiero crucificar aquí en este video porque eso no va a cambiar nada, pero ver que le echan la culpa a otras personas y que se sigue en pleno 2026 enseñando Cutting Shapes con el conjunto de Shuffle da mucha impotencia. Si esa es la manera de vender, está bien, pero tienen una comunidad como la de Colombia que estuvo siempre firme también de que el Cutting Shapes era diferente. Solo mirar LATAM te das cuenta que allí solo hay shapers que siguen con desinformación, que pensaron que eran shufflers y nunca lo fueron. Y ya que estamos tocando el tema del plur, amigos, compañeros, maestros, sé que el objetivo es quitar todo tipo de toxicidad y generar un ambiente de libre expresión con respeto. Pero cuando aislamos, silenciamos, metemos temas hasta de política, metemos gente en listas negras para la exclusión de ellas solo por tener una opinión distinta y estar ofendidos por lo que ustedes hicieron y siguen haciendo, pues creo que no hicimos nada. Simplemente es otro 2018, solo que se extendió hasta la fecha. Seguimos en el bucle y quisiera invitar no solo a la Melbourne Shuffle Showcase, sino a todos a respetar la esencia del Melbourne Shuffle y que dejemos de aislar bailarines. Claramente niego todo acto de humillación, grosería y difamación.
Veamos esto en fragmentos. Música, jueces, call-outs. Como lo mencioné en la controversia de Shuffle Showcase, en la TCL es donde podemos ver los ejemplos más claros donde el shuffle se divide del shapes. Sin embargo, esto no solo ocurre en la TCL, sino también en la gran mayoría de torneos en la actualidad. Torneos donde hay influencia de estas dos culturas o donde se ve concretamente el shapes. La música ha sido tema de discusión desde que el shapes llegó a las competencias o batallas, ya que negar que no hay una diferencia en la música es loco. Así que te doy un ejemplo. Si ves el jump style, sigue un BPM, el hacken otro. El shuffle también tiene ciertos límites con el BPM, beat, kick, llámalo como quieras. Y el shapes, para dar un ejemplo, es como si hicieran un electro, pero en vez de las manos son los pies, donde se ve que siguen beats diferentes. Son en los torneos donde un shaper se le dificulta bailar con el techno continuamente y a un shuffler se le dificulta bailar, por dar un ejemplo, esto. Y ocurren tiempos también de silencio donde el shuffler pierde el compás, tiempos de silencio a veces que duran hasta 10-20 segundos donde no hay ningún beat y obliga al bailarín a prácticamente a no hacer ninguna técnica, solo mover el cuerpo como si estuvieran haciendo un freestyle o hip hop. Creo que esto se puede trabajar mejor para que sea disfrutable, no solo para el bailarín, sino para los jueces y público. El tema de los jueces es algo que se discute sobre quién tiene que juecear y quién no, que si el bailarín no es conocido, que si el bailarín no conoce la danza, y en la TCL se ve ese ejemplo claro de ello. Y antes que empezaran ellos a poner en este 2026 que el torneo ya no solo es de shuffle concretamente, creo que esto solo ocurre por lo mismo que pasó con los que enseñan, y es la etiqueta y el contexto, pues pasaron muchos años usando el torneo de shuffle, barra clase de shuffle, y allí es donde los jueces rechillan, porque sí, puedes tener dos bailarines shapers y un shuffler de jurado, pero ya afecta a la decisión, porque por un lado del juez shaper, este va a dar prioridad al shapes porque conoce sus técnicas, pero desconoce las técnicas del shuffle. Para ellos lo que ven es un simple RM, como muchas veces he escuchado y visto. Ahora vemos que en los torneos piden callouts en plenas batallas de torneo, pero no es en un espacio en el torneo en sí, sino que se volvió tendencia pedir un call-out al propio jurado después de que éste haya dado la decisión a favor de tu contrincante en tu batalla. Y nuevamente esto ocurre porque no hay respeto a la decisión del jurado, ya sea porque consideran que el shuffler no tiene experiencia siendo jurado o lo que sea. Lo que sí sé es que se volvió en un trend el año pasado 2025, donde empezaron a hacer esto a los jurados a diestra y siniestra en diferentes torneos del mundo. Y si me permiten, debo explicarles que los call-out son llamados de un versus de una persona contra otra persona, ya sea por disgustos personales o dancísticos. Como pequeño dato muy importante, incluso te podían hacer un call-out para quitarte la novia. Pero volviendo al tema, estamos hablando del contexto de un torneo, y creo que más allá del show, creo que es muy infantil. Aparte, tampoco tiene nada de plur por el mismo contexto de pedirle un call-out a un jurado cuando son 3 jurados los que votan, cuando es tu oponente el que está celebrando su victoria y se ve interrumpida por esto. Pero como no hay una regla en sí, pues vamos a pedir call-outs porque sí. Igual a nadie le importa
¿Verdad? Continuando el contexto de los torneos, debo decirles que los torneos de Shuffle se lograron hacer hoy en la actualidad porque ya había una competitividad en la escena Shuffler. Desde la era de los tryouts, sí, amigo mío, déjame decirte que los tryouts eran el propio Battle Royale, donde podían competir más de 100 personas y estas no eran de tu ciudad o país necesariamente, era a talla internacional. Allí estaban los mejores del mundo, los top globales de la competitividad. Estos tryouts empezaron a hacerse para entrar a una crew y sí, solo una persona podía pasar normalmente a una crew, así que pedir un call out a un jurado shuffler porque consideres que no sabe juecear o lo que sea. Debo recalcar que los shufflers hemos sido competitivos más que los shapers, pues yo no recuerdo ningún shaper en ese tiempo y yo era uno de los que organizaba tryouts y juraba y nunca vi a ninguno allí, pero esto es lore nada más. En la actualidad realmente ser jurado de un torneo tiene pequeñas diferencias a ser un juez de tryout. Y dejo esto aquí porque quería hablarles un poco de esta época que algunos odiaban o llamaban competencias de ego, pero para mí los tryouts en el shuffle fueron una mirada del pasado hacia el futuro de las batallas profesionales. Like a barracuda, so fresh and clean, incandescent dream. Lipstick, brandy, and eye sheen. What does it mean? Rainbow gasoline. Sometimes I really like it. Kept light and forced to bite. Secretly made for to pleasure. Hungry nights in neon nights. Just a rainbow of day-glow flavors. Чужие реки, чужие реки, чужие мосты. Чужие реки, чужие мосты. Родные руки, стальные мечи, родные звуки, золотые кресты. Чужие реки, чужие мосты.
완전 잘 돌았는데 나. Debo darte gracias por llegar hasta aquí. Hasta la fecha de mitad de este año 2026 han ocurrido bastantes cositas. Lo más relevante es el tema del linfado, y si recuerdan al comienzo de este vídeo les estuve hablando de ellos. ¿Qué es lo que pasa ahora con el linfado? Pues que el hombre quiere hacer otro video con bailarines shufflers, y los bailarines no quieren saber nada de esta colaboración porque toman al linfado como uno de los muchos que hicieron daño a la comunidad con desinformación. Pero es curioso que las personas que hacen esto son las mismas que vendieron el cutting shapes como shuffle, aún sabiendo su diferencia, aún siendo parte de una comunidad como bailarines, metiéndose a los oídos de cada país donde había comunidad shuffler o shaper para literalmente meter este veneno a la comunidad. Lo que les dije, hicieron que bailarines shufflers se fueran por el drama. También la gente empezó a dudar de los subestilos como el Russian y los estilos como Corea, Polonia, NSE, Rocking, Hardstyle, China. Ni siquiera se pudieron finalizar varios subestilos que ya tenían todo para hacer una nueva variante, dejando así un vacío en los estilos. Y antes de que salga alguien de una alcantarilla, les dije que un subestilo se crea cuando está conectado a las raíces de nuestra danza, sin irse al freestyle. Así que dejen de buscarle nombres al freestyle. Ay, Lutzan, pero Corea no puede ser un subestilo porque Liam mete Chrome. ¿Acaso Liam era el único allí? Les recuerdo que Zero, como Mustang, Hopper, Janus, ninguno hacía Chrome como tal, y sus estilos simplemente evolucionaron al juntar el Malaysian más el Russian, y el Rocking también evolucionó, pero aún no están preparados para esta conversación. Nomás miren la publicación del bailarín Lotus, el cual mencionó los subestilos y los mensajes allí, tan tristeza. Aclaro que no todos. Volviendo al tema, acusar al linfado es curioso para mí, porque este era un artista fuera de la comunidad, igual que Prodigy, que sí, unos sí invitaron a bailarines de nuestra escena y el otro no, pero lo mismo, era un ignorante de nuestra cultura. Aquí el verdadero pecado capital fue cuando la propia comunidad interna se vendió a dar clases de que el shuffle y el cutting eran iguales. Se vendieron por vistas, se vendieron por dinero y fama. Necesito parar este documental. Con esto no estoy diciendo que el linfado no hizo daño, pero les recuerdo
que cuando el Infao salió, la comunidad Shuffler estaba en su mejor debut en internet. Compilaciones, tryouts, callouts, videos por todas partes. ¿Cuándo se apagó todo? A ver, mi chiquitico, dímelo. Cuando se vendió el Cutting Shapes como Shuffle. Repítelo 10 veces más en tu cabeza. Tatúatelo en tus ojos, oídos y huesos. El Shuffle y el Cutting nunca fueron iguales. Son dos culturas totalmente distintas. Les avisé que les daría el lore completo de nuestra comunidad. Durante prácticamente estas 2 décadas están prácticamente cubiertas todas las polémicas y toda nuestra historia hasta la fecha de este 2026. Lutzan, pero no hablaste del acoso. Recordemos, amigos míos, que este es un documental neutro, no como lo que han visto en redes durante estos 2 años o después de 2024 y en general durante toda nuestra historia y en grupos privados. Y sí, me llegó todo tipo de información. Esos grupos privados donde hablan mal de otros y luego de frente no dicen las cosas, ¿no? Pero esto no solamente le pasa al Shuffle, realmente este tipo de cosas de hipocresía se ve en todo lado, allí afuera, fuera del Shuffle, en el mundo. Pero debemos estar orgullosos de varias cosas. 1. El Cutting Shapes ya quiere formalizar su propia cultura lejos del mermaid Shuffle. Bendito sea Dios. 2. Los torneos de Shuffle tienen un futuro profesional, separando estas 2 danzas en diferentes categorías, como lo hacen aquí en Rusia, y a esto le debo dar un aplauso especial al Bumper de Cube Pro, el único que ha mantenido esto durante años en sus torneos. 3. Los jueces, al saber que las 2 culturas son diferentes, por fin van a querer aprender realmente las técnicas del Shuffle, mejorando sus decisiones de voto también y parando esos debates, esas interrogaciones de quién debe votar y de quién no. Pero debo aclararles, siempre hay una oportunidad para todos, como para ser profesores, como para ser jueces. Recordemos que estamos en un camino de nuestra danza, de que se está volviendo profesional. Así que a medida que esto pase, y como ha pasado durante todo este tiempo, nos estamos dando cuenta de lo serio que nos tomamos esta danza. Eso no simplemente es un hobby, como lo es para tal vez 2 millones o más de personas. Esto es una forma de vivir la vida. 4. La cultura ya no solo está en las raves y festivales, los llevamos a las calles, y eso es gracias a todos estos lobos solitarios que crearon videos en YouTube durante años. Ahora estamos en todas partes, así que sí, gracias a todas esas crews que siempre han grabado y se han mantenido allí. Sé que no ha sido fácil, y ahora, aunque es algo infeliz, sí, gracias también a los que enseñan, especialmente a niños. Miren, China y Rusia es un ejemplo a seguir como maestros, un ejemplo a seguir de lo que es ser profesional. Gracias a esos bailarines que fueron funados falsamente y siguieron dando la cara. Y gracias a esos bailarines que partieron de este mundo dejándonos su dance. Y recuerden siempre, bailen para expresar, más no para impresionar.
Esto no es un tutorial de cómo aprender shuffle, pero espero inspirarte a dar ese paso por aprender una danza que pueda que te salve de la presión o ansiedad, que salve tu vida como salvó la mía, la de muchos aquí. Por último, me gustaría pedirles de corazón que si les gustó el video, háganmelo saber. Fueron 2 años editando este documental y créanme que me aprendí los guiones al derecho y al revés. Escuchar polémicas una y otra vez como un disco rayado para afirmarme que lo que hablé aquí no fuera un disparate. Los invito a comentar con respeto, son libres de debatir. También es muy posible que el documental sea actualizado conforme pase el tiempo. También dejarles que pronto sacaré un documental con mi historia donde les haré énfasis en los subestilos que para mí pertenecen a la generación perdida. Créanme que es un análisis que vale la pena escuchar. Para mí el shuffle lo fue todo. Si pudieran dejarme en una sola frase o palabra qué significa el shuffle, ¿cuál sería?